Las grandes obras maestras del arte suceden en cualquier momento, y con ellas arrastran grandes misterios. Por eso es difícil pensar que las pinceladas, los golpes del cincel en el mármol, el trazo del grabador en los múltiples materiales, el deslizamiento de una idea sobre papel, la minuciosa elección de planos en un montaje cinematográfico y un largo etcétera de acciones artísticas y derroche técnico son consecuencias de un evento fortuito. Por eso, acompáñanos entonces a descubrir los misterios del arte. Hoy, estamos haciendo el segundo capítulo de Los Misterios del Arte. Yo estoy muy contento porque la verdad se vio una respuesta muy, muy bonita de la gente que le interesa nuestro trabajo y las cosas que hemos hecho. Se ha notado así como una buena recepción. La verdad esperábamos muchas menos personas, pero pues la gente sí se ha ido a ver el podcast. En Spotify fueron como 150 personas, era un chingo. Pensábamos que iban a ser 20 y la neta pues sí fueron como 150 personas. También en YouTube como 100 personas, ahí en Facebook y todo el rollo también hemos estado teniendo buena recepción. Entonces pues queríamos aventarles un enorme agradecimiento, un abrazo. Váyanse a suscribir, no nada más vean el contenido, también vayan y suscríbanse porque si no, pues luego no les avisan cuando subimos el segundo capítulo que va a ser este. Esta es la segunda parte de la alegoría de la prudencia, que es esta pintura de Tiziano. Bueno, me voy a presentar, yo de nuevo, para los que no me conozcan, soy Carlos Castañeda. Aquí enfrentito tengo al buen Memito, el Memito Junior. ¿Cómo andas? Me van a conocer así, güey, dime Memo. Yo te voy a decir, ya vas a ser Memito Junior. ¿Qué onda? Sí, ya todos van a decir, ay, va a ser tu nombre Memito oficial. Ya te conocían así. Pero no, Y de aquí a mi mano derecha tengo al buen Dani. ¿Cómo estás, mi Dani? Bien, bien. ¿Cómo están todos? Buenas Dile noches. Dani Zuko, a ver, dile. El Dani Zuko, es el buen Dani Zuko. Greñas. Mira, el Greñas, el Jesus, conocido como el El Jesus Greñas. en el viejo mundo del Bajo mundo. en el nuevo mundo Claro. del tatuaje. Ah, güey. ¿Verdad? Búsquenlo ahí. Como pagando tatu. Bueno, ya vienen después esas Menesteres. Los esos infomerciales. menesteres, ¿verdad? Los infomerciales, sí. Bueno, entonces, pues no hablemos más, vayámonos directamente al segundo capítulo. En el último capítulo, si lo vieron hasta el final, nos quedamos sin cámara, pero pues de todos modos el audio está chido. Lo que lo vieron, lo escucharon en Spotify, pues pudieron escuchar hasta el final. Nos quedamos en el contexto, estábamos hablando del contexto y de la vida del contexto histórico, de los años que rodeaban a Tiziano en ese momento, cuando se pintó la obra, y anteriores y posteriores, no solamente de Europa, sino también del Nuevo Mundo, o sea, de América, pues que de nuevo no tenía nada, ¿verdad? Sí lo platicábamos ese día. Sí, estuvimos hablando un Estuvimos poco de hablando de las tres Ya cosillas. después retomaremos, ¿no? La Sí, cultura prehispánica. Eso estaría chingón. Y en el último cacho ya de programa estábamos hablando del 1500, que era aproximadamente cuando Tiziano llega a Venecia. Decíamos que extrañamente era una época, coincide exactamente en una época en la que la República de San Marcos estaba en su mejor momento económico, por su imperio comercial que abarcaba desde el Adriático y se extendía desde el Mediterráneo, del centro occidental, y abarcaba hasta Chipre. O sea, era un terreno ni siquiera tan grande, pero estaba muy focalizada la economía ahí, y pues Venecia pues es muy conocida por eso. Tanto así que existen dos renacimientos, ¿no? El europeo y el italiano. No era italiano, Nada, era Italia, pero... era, exacto. Que estaba dentro de Italia, pero Bueno, sí, en la región, ¿no? en la región exactamente. Florencia, que- Venecia. Que fue tan importante, que son cosas que podemos seguir viendo ahora en la actualidad, ¿no? Vemos que las grandes urbes es donde se localizan y se ven estas cosas chingonas que no podemos ver luego en otros lados, en la provincia, como decía Chabelo. El señor Aguilera. El señor Aguilera, ¿verdad? En provincia no se veían esas Señor cosas, es Aguilera. lo mismo, se focaliza en esos lugares donde hay más varillo, ¿verdad? Pero bueno. Los costos, fíjate, ahorita, antes que se me vaya el dato, y por ser un programa cultural, estaba haciendo un trabajo y me puse a investigar precisamente cómo decir si de la provincia o del resto de la república. Y la provincia proviene de provincia romana. Las Ah, provincias ok. romanas, Es- ok. Porque eran las provincias romanas y significaba el lugar donde vencían.
los romanos. Ok. Ah, ok, O sea, donde iban vencían, conquistando. Ajá, donde Ok. provincia, Ah, ok. Y de ahí venía el origen y por eso... de ahí viene el origen. Ya ahí se nos quedó acá en... Pues, yo creo que por la herencia, ¿no? Sí. Órale, qué loco. Las Mm, provincias. Datos. Bueno, pues sigamos con el contexto ahí, ¿Qué más No. teníamos ahí sobre Tiziano y sobre el contexto, Memito? Los datos. Bueno, estás hablando de 1500 y durante este momento histórico, pues recordamos que resultaban muy comunes lo que eran los frescos, principalmente monumentales. Y pues tomando en cuenta que Venecia pues era un lugar rodeado de agua, Claro. prácticamente, pues no resultaba conveniente tener estos frescos, ya que pues la misma humedad y la salobridad, perdón, bueno, las sales. La la sal. La salobridad, sí. Salobridad es la salobridad, palabra correcta. Salobridad. Pero pues, sí, que estaba lleno de sal. por el mar. sí, pues perjudicaba, ¿no? La humedad Los y muros, todo sí, claro. a estas pinturas. Entonces, pues lo que pasó es que la escuela, pues, formó a pasar, se pasó a los talleres, ¿no? Como los más famosos en esa región y en esa época, que eran los de Carpaccio y los de Gentili y Bellini, donde, pues, precisamente fue Tiziano se formó, ¿no? Se conformó. Y pues precisamente estos fueron maestros que renovaron la escuela veneciana. Ujú. Principalmente por su pintura al tonalismo y su sensibilidad hacia la luz y los colores. Y hay que recordar que, bueno, pues Tiziano gracias a esto, escala rápidamente, ¿no? Hacia la cima, ¿no? De la escuela pictórica local. Sí. Y pues claro, pues gracias precisamente a estas lecciones que iban desde Zuccato, obviamente Gentile, y posteriormente Giovanni Bellini. Sí, también fue alumno de Bellini, que era el pintor de la corte, o sea, no era... no Pues, era pues un- gracias a eso después tiene también trabajos importantes. Incluso Tiziano. había dejado varios, ¿no? Que decían que Tiziano había terminado de él, ¿no? Ah, que sí, muchos sí, varios sí, claro, no había que había... Varios trabajos de él. jalecillos. Pues hay que recordar que también aquí llega Leonardo por estos mismos años, y con Leonardo pues también comienza todo los movimientos del alma. por ejemplo, y los movimientos del alma, ahí traigo una cita de Alberti, lo voy a citar, durísimo. Lo voy a citar. Alberti, León Battista Alberti, que es uno de los teóricos renacentistas más importantes, o de los que se conoce más trabajos, era un güey muy clavado en la parte de esto, y sobre los movimientos del alma, que parecería un concepto medio extraño, pero es ya después de que te vas como que empapando de los conceptos Se vuelve renacentistas. familiar y lógico, ¿no? sí. Con la época y con el humanismo. Exactamente. Y decía, bueno, es una cita, dice: nosotros los pintores queremos que a través de los movimientos del cuerpo se vean los movimientos del alma. Asimismo, es necesario aprender de la naturaleza mediante la búsqueda de los aspectos más fugaces de las cosas, y que hacen que el espectador imagine más de lo que ve, ¿no? El movimiento del alma era lograr que... ¿te acuerdas que platicábamos de eso? Que las pinturas parecieran fotografías, aunque estuvieran retratando cosas muy importantes de algún pasaje bíblico o de algún momento histórico, que fuera como si la gente pudiera estar allá adentro. Precisamente también con los frescos naturales, Claro. con los frescos, monumentales, que formaba parte del espectador de la escena. Claro. ¿no? Sí, te trataban como de incluir dentro de la Ujú. misma... Y muchas de estas pinturas del Renacimiento y de esta época eran pinturas enormes, o que estaban pintadas en ¿Hablas basílicas. sobre de muros? Bueno, Sí. el temple. Ajá. Ya en frescos, en templos y todo esto. Pero hasta las pinturas y todo esto eran No, muchas me veces- refiero a temple, que es como la técnica que era la que se usaba para los muros, por ejemplo, Ah, ok, mucho ok. en la Edad Media, que se utilizaba mucho eso, y que incluso lo que dice Memo, pues es cierto, ¿no? O sea, tuvo que realmente evolucionar la pintura, incluso lo que te platicaba ahorita sobre los pigmentos, güey, cuando se Ya. abre
cuando se abre pauta, güey, a que ya empieza a traer otros tipos de materiales, por ejemplo, hasta de Afganistán, empiezan a lapislázuli, el ultramar, güey, que se empieza a meter, güey, y empieza a entrar a esta nueva etapa en Venecia, güey, y Tiziano, güey, que es como de los chidos, güey, Sí, pues sí. empieza a crear nuevas técnicas, güey, y empieza a meter colores, güey, y hasta incluso innova, güey. Bueno, más bien, sí, renueva la pintura Sí, claro. totalmente, güey, que lo vuelve hasta un poco manierista también, güey. El color, güey. O sea, ya el mural ya no es eso, güey, porque antes pintaban en tabla, güey, era tabla. Ah, Y ok. después pone la tela sobre la tabla, güey, y Ok, ya es ok. más rápido hacer las texturas, güey. Bueno, ahorita les digo más sobre las Ahora, no, veladuras. no, está chido, órale, qué loco. O sea, ya es sobre las partes técnicas que aquí Dani Ajá, es el que sí, sabe sí. bien. Órale, qué loco. O sea, al final la técnica sí cambió la forma en la que se veía Claro, esto. Y sí, ayuda, sí. obviamente, a este concepto del movimiento Sí, del sí, alma. Porque gracias a que se puede Se tomar más vuelve tiempo para la planeación. incluso el ¿no? relieve, güey. Bueno, Órale. hay un concepto que se llama impaste, güey, que es el que desarrolló Tiziano, güey. Bueno, que aquí normalmente en las escuelas de pintura les llaman como el relieve o pintar con Gubia. no, es pues como como empaste, güey. Ok. Entonces, lo que hace, güey, en la pintura, güey, es que crea como un relieve y el impaste lo que hace, güey, es que en la parte en donde quieres que haya más profundidad, güey, metes como una plasta, güey. Entonces eso hace que se vea como más profundo, güey. Eso se hace que se vea como más mencionado, güey. Entonces, por ejemplo, hace que como si fuera una especie de relieve sobre la pintura, güey, pero eso lo vuelve todavía más imponente, güey. Entonces esas técnicas las empieza a usar Tiziano, güey, y empieza a desembocar un chingo de cosas, güey. Porque normalmente era, como por así decirlo, plano, ¿no, güey? Ok. Liso, güey. Y ese güey empieza a aventar como plastas, güey, en la pintura, güey. Ajá, para generar, ajá, sí, como dimensiones, hasta como órale. muy 3D también podría decirse, güey. Está muy loco. Pues, también está chido, ¿no? Forma parte del que el espectador... Ajá, sienta sí, parte exacto, güey, de- como de- que de más- la obra, ¿no? Ahí exacto, güey. adentro. Que lo contienen muchas basílicas, ¿no? O sea, al final de cuentas, esos frescos que luego encontramos en basílicas, en templos, güey, Sí, claro. contienen esa técnica. Claro. Y esta evolución que hubo obviamente en el Renacimiento, porque fue un proceso como de muy pocos años en comparativa por lo que había pasado la pintura desde, sí, desde la Edad Media y desde antes. Paleocristiano. Cristiano, perdón, y todo esto. Pero sí, justamente, o sea, aquí en este momento se empiezan a utilizar, se empieza a experimentar un poco más porque ya estaba como más enfocado en la parte artística, empiezan a tener esta... Bueno, hay más libertad, ¿no? El mismo Renacimiento. Sí, güey. Sí, les daban esa apertura y se vuelve muy importante el ser humano. Yo pienso que hasta entra como en un punto a experimentar la pintura, güey, porque Ajá, sí, incluso sí, y vamos a porque hablar de eso. ya, o sea, ya dejas de lado la parte de la figura humana, güey, la parte del hasta lo mejor de los convencionalismos, güey, o de la rutina de las personas, güey. Forma a ser parte ya hasta de un concepto muy experimental en donde dices, güey, ya voy a jugar con, no sé, una bandeja y cosas, güey, que ya sean como, sí, este movimiento del alma, ¿no? Que sea... Ajá, sí, exacto, güey. Que te puedas incluir dentro. Y de hasta la se pintura. vuelve un poco más, no sé, güey. Hay pinturas Más muy sientes escabrosas, güey. Que tiene su sustancia. Sí, güey, se sienten ya. densas, güey. Ok. No, pues, Que precisamente, el medievo mira. también tenía Sí. lo suyo, vamos a hablar de ello, que la técnica, obviamente estamos hablando del Renacimiento, pero Más atrás, sí, también, claro. sí, también en el medievo existen Sí, sus pues, cosas, claro, o sea, su pintura tiene algo muy específico, muy especial Sus- también. Los colores también. Los colores, sí. Bien utilizados, ¿no? Sí. Para representar cosas en específicos. Pero ahorita que estabas diciendo eso, güey, también, bueno, es la segunda estancia también de Alberto Durero en el 1504. Y, precisamente, Giorgione, encontramos a Giorgione con el tonalismo, orientándolo hacia la lírica melancólica. Okay. Que ahorita también Que Ajá, platicaba. es Sí, un se poco que estaba Fíjate que los platicando pintores de ese momento como que se clavaron, como que yo siento que los artistas tienen su artista, ¿no? Yo Sí. creo que siento que pasa mucho eso, ¿no? Me pasa mucho ahorita, por ejemplo, con el stand-up, ¿no? Que yo Ok, soy sí, muy fan sí. de stand-up y me gusta mucho Como que pues, sí. latinoamericano y en México en específico. Y me gusta mucho que de repente habla la gente de, bueno, más bien las entrevistas que he visto de stand-uperos y dicen... ¿Cuál es el estandopero que a ti te gusta? Y mencionan a Coquito A Celis, Coco güey. Celis, O sea, sí, como sí, que sí. los artistas siempre lo llevo a esta parte como muy Te identificas, banal, claro, pero güey. cierto. O sea, Polo Polo, Giorgione,
para los pintores de este momento, para Tiziano y Giorgione. los Gentilini y todos, y Giovanni y todos estos pintores de este momento, Giorgione en su momento fue muy importante por la pintura y lo que estaba transmitiendo, o sea, como que era el artista de los artistas, ¿no? ¿Qué más era ahí? Bueno, ya en 1513, precisamente, regresando un poco, Tiziano, ya con 20 años, pues tiene su primer encargo estatal. Entonces, retrata la pintura de la batalla del Palacio de Ducal en Venecia, que fue quemada en 1577. Bueno, posteriormente más bien fue quemada. Y esto también le genera dinero, ¿no? Y le empieza ya a generar riqueza y se consagra finalmente, ¿no? Estamos hablando que para 1516, ya cuando hace la pintura de la Asunción en el altar mayor de la Basílica de Faray, sus primeros contactos con Alfonso duque de Ferrara, y después del fallecimiento de Giovanni Bellini, se vuelve el pintor oficial, ¿no? Que era lo que de la platicaba corte. ahorita, lo que platicaba Dani, ¿no? Que cuando muere Giovanni, Varias obras que... termina muchas obras que estaba haciendo Giovanni, y es donde los expertos y los biógrafos y Sí, hay varias, ¿no? Que dicen que ajá, sí, que unas se las, acabó. Y es que unas las hasta por lógica terminó. sí, pues si murió, Obviamente, güey. güey, había muchísimas obras que al No, y final estamos es lo hablando de pasaba. que tampoco las hacían ellos solos, ¿no? Claro. O sea, tenían también... Sí, era un taller, todo- siempre tenían su taller y tenían Sí, una mucha gente sus trabajando chalanes, y sí. obviamente el que así dirigía... empezaban, ¿no? Así empezaban. Por ejemplo, Tiziano y su hermano entran con los sucatos, que no sé si lo platicamos el capítulo anterior, pero los sucatos eran mosaicistas. Sí, creo que sí Sí, dijiste. sí, creo que sí, hablamos vamos de eso. hablando Pero, de eso, ¿va? oye, güey, pero, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar mucho en esta parte, güey, de que, o sea, de lo que estamos hablando es de que ya había una comercialización, güey, de obra, porque Sí, incluso... claro. Sí, pues ya Sí, con ya la era un burguesía. negocio. Incluso los materiales, o sea, incluso, por ejemplo, conceptos como el embalaje de las obras, güey, o sea, incluso de lo que hablaba sobre los materiales, empezaron a tener que ser como más demandantes para que las obras se conservaran más, ¿no? Porque ya había talleres sí, y ya, claro, claro. ya tenían que Todo- conservarse, ¿no? La ciencia alrededor De o sea, la- como la ciencia de conservación, Claro, alrededor de ella, o sea, alrededor se empiezan lo que dices es que se empiezan a desarrollar como maestrías alrededor Claro. de la misma Sí, 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 pintura sí, claro. y del arte en general, ¿no? La Sí, se empezó a volver una escultura y todo industria, eso, claro. órale, qué loco. Y obviamente eso se ve muy reflejado. Cuando es muy próspera una cultura, en algún momento se Exacto. empieza a volver muy próspera, empieza a existir este tipo de cosas, ¿no? Que Pues, empiezas a ver cosas que no claro, había, ¿no? Un globalización, enfoque. Y obviamente... pues, sí, ahorita sí, lo sí. estamos viendo con la globalización, pero en ese momento no había una globalización Claro, a menor como escala, tal. pero bueno, sí, lo claro, había. tienes razón. A lo mejor no era O sea, tan sí, evidente, no, es que ahora lo podemos palpar, ¿no? No era modernizada, pero Sí. en ese momento sí. Sí, claro. Bueno, yo creo que ya sería momento de entrarle a la obra como Pues tal, porque ya, la hemos, porque si como no, ya que la hemos... 32, programa 32, ¿no? Ahora sí ya vamos a hablar de la... ahora sí ya vamos a hablar de la obra. Pero antes de hablar de la obra, bueno, ya nos ha platicado un poquito de Cañitas. cañitas. Hoy les voy a hablar de cañitas. Todo fue una farsa. Ah, no, yo estuve ahí. En realidad estos capítulos son para hablar de Carlos Trejo. Todo fue para abordar con Alfredo Adame. Ay, cabrón. ¿Te imaginas eso? Ok. Bueno, vamos a hablar de la técnica, ¿no? Ok, Bueno, que Dani ya nos introdujo bastante en esa parte. Lo que les comentaba más bien sobre que más bien la técnica es óleo sobre lienzo, y lo que les comentaba sobre Tiziano fue como... Más bien que fue el que dio pauta, güey, como al nuevo, como a atreverse, ¿no? A hacer diferentes tipos de técnicas, güey. O sea, realmente los demás artistas estaban haciendo cosas que eran muy de escuela, güey. Ok. Y Tiziano se atrevió como a ir un poquito más allá, güey. Incluso, güey, hasta un poco medio, podría decirlo, experimental hasta en la manera de hacer los pigmentos, güey. Porque, por ejemplo, él empezó a espesar el aceite, güey, con el que se utilizaba para mezclarlos con los óleos, güey. Utilizaba glicerina, otros tipos, lo que estuve leyendo, estuvo mezclando, haciendo experimentos. Pero Sí, esto o que sea, te se digo pone a que, experimentar con esto el que te digo material, con la esencia. del impaste fue lo que me llamó más la atención, güey. Porque incluso, güey,
en Alegoría de la Prudencia se alcanza a percibir, güey, si ves la obra, güey, no se ve totalmente como plana, güey, como un óleo, güey. Claro, se ve como, sí, güey, se ve Sí, como... sí, porque quiere lograr esta como relieves, que- güey. Que la parte del que se salga un poquito Ajá, de la, sí, güey, sí. del cuadro, güey. Estaría bueno que hablaras de la obra y que ya ahí Los- Dani los te- metiera el... Sí. Bueno, ya El la... show, Que realmente, mira, por ejemplo, no sé realmente cómo utilizaban todos los procesos de, Sí, claro, porque- de aglutinamientos y pigmentos, güey. Es una especialización Ajá. hasta de análisis. Lo también, que lo que sí puedo relacionar con toda esta parte de la globalización de la que hablamos es de que, obviamente, güey, todo, güey, empieza a llegar, güey. Y entonces ahí, güey, realmente en Venecia donde se empieza a desarrollar una técnica más cabrona sobre la pintura, güey. Entonces empiezan a pedir un chingo de materiales, güey. Entonces empiezan a llegar materiales de todos lados, güey. Te digo, Afganistán, güey, que se me hace muy loco, güey. Sí, claro. Empezó a exportar, güey, lapislázuli y azules, güey. Los afganos estaban importando azules, güey. Y el azul Que era la un luminosidad. color de güey, pues Reyes. era de Claro, sí, era de exacto. reyes, era- Sí, exacto, Por eso güey. por eso cuando vemos pinturas La Virgen, de sí, la, de la Virgen, Asunción, pues, sí, sí, en sí. morado o en azul, Los o cielos, en- güey, los claro. cielos, todo eso, pues eran carísimos, güey. Entonces era de alguien de Que mucho sí dinero, eran güey. usados en la Edad Media. Que Sí, hasta la sí fe- se sí, usaban, sí, pero sí, era sí, sí. precisamente usado. No, bien Y específico. que hasta la fecha, güey, pintar en óleo es caro, güey. Ah, claro. O sea, no, sigue no, siendo no, caro, güey. O sea, Los es... mecenas, conseguir sí, la gente que sí, sí, piensa sí. que la neta, la gente que se dedica al arte, no solo Que- la que nos dedicamos a estudiarla. Échale ganas, No, chavo. a la gente que Sí, se sí, dedica a sí. hacerlo, güey, piensa que neta es, ese güey es Los hippie. artistas No mames, güey, plásticos, los güey. artistas plásticos. Se gastan un un varo varo, en la tatatote, universidad, y cuando estudiando. Son No. caros, es que pues imagínate cada óleo, güey, o sea, estar comprando, güey, o sea, realmente es caro, güey. Sí, y, claro. y sigue siendo... Sí, claro. Sí, claro, sí. Claro que sí. Mi piel humilde no va a comprar eso. Ahora sí. Bueno, no sé que sí consigas un patrocinador, güey, que eso sería que lo era- mejor. era lo Sí, que que eso pasaba, era... los Medici. Precisamente, Los Medici, precisamente sí, sí, sí. Eso, ¿no? La burguesía tuvo, o sea, influyó ahí en... Sí, no manches, totalmente. O sea, que empezó porque a haber eran los más que tenían dinero el aparte de conecte, con la iglesia. La corona y tenían el conecte Claro. con la iglesia y pues al final de cuentas ellos movían a los artistas. Bueno, vamos a entrarle a la obra. A ver, date ver. machín. Vamos a darle porque si no, se nos va a ir la gente. Ya se nos está yendo, no se Programa vaya. número 87. Hoy. Ya no sé si vamos a hablar. Hablado ya un poco sobre la vida de Tiziano, me gustaría seguir ahora con una pequeña descripción de la obra que nos compete hoy. Como ya lo había mencionado, esta pintura resalta de cualquier obra realizada por Tiziano, porque aunque el estilo del pintor siempre fue muy distinguible del de sus contemporáneos, por su gran dinamismo al plantear personajes que parecían moverse por todo el cuadro, y su excelente tratamiento de los colores, dicha pieza de esta de la que estamos hablando, la alegoría de la prudencia, destaca justamente por lo contrario. No se ve un movimiento de personajes, no se ve como que no era la intención de la pintura. No estaba, Tiziano no estaba queriendo que se viera un movimiento ni que fuera una foto. En realidad era hacia otro lado, porque es una obra que sí destaca muy cabrón de las obras que estaba haciendo, por ejemplo de La Asunción, que es una obra de la que en esta temporada vamos a hablar en algún momento para retomar a Tiziano, pero bueno. Y siguiendo con la descripción, aquí se las voy a poner en la pantalla para que la vamos viendo juntos. Vemos 3 rostros humanos, ¿no? Eso es lo que es, por planos es lo que podemos ver. Si dejamos de lado un poquito las letras que son un poquito indistinguibles, ya hablaremos un poquito de eso. Vemos 3 rostros humanos. El primero representado por un hombre de mediana edad, más o menos unos 40, imagínense, con una tez blanca para la gente que nos escucha en Spotify. Me siento muy bien diciendo eso. Barba y cabello negro, voltando hacia el frente pero enfocando su mirada hacia la izquierda desde su perspectiva. El segundo rostro se encuentra mostrando su perfil derecho, con el mismo color de piel que el primero, sin barba, revelando a un muchacho de apariencia seria. El tercero muestra la imagen de un señor de aparente edad avanzada, mostrando el perfil izquierdo, mostrando un gorro de vareta color rojo, una piel rojiza y una barba blanca y larga, ¿no? En el mismo orden y justo por debajo de estos 3 rostros se encuentran representadas por Tiziano 3 cabezas de animales. La primera, una cabeza de león viendo al frente, pero en esta ocasión enfocando su mirada hacia el lado derecho.
La segunda cabeza muestra la imagen de un perro jadeando y la tercera reflejaría la imagen de un coyote o perro salvaje con semblante alegre o semblante como motivado, ¿no? Estos 6 elementos destacan como los únicos protagonistas del cuadro, solo son acompañados en la parte superior, en el primer plano, hablando de una forma muy estática, por unas inscripciones en latín, ¿no? Yo creo que esta obra tiene como no está firmada como tal, o sea, la firma como tal empieza apenas a existir en esta época del Renacimiento. Se me hace muy loco porque esta obra se le ha querido adjudicar a otros, según sus biógrafos, sí, sí. a otros pintores, pero casi como estaba en su casa y se tienen datos biográficos, ¿cómo se dice? De archivo, que se dice, entonces esta obra la datan más o menos entre 1560 y 1570. Ya casi No. al final. Que ya Casi, es su oleada Que final. te acuerdas que el último, Sí, último claro. capítulo hablábamos de ese, te decía, es que es muy importante porque la pintura, esta pintura ya la realiza en un momento muy específico de su Claro, contexto de su- histórico, Sí, sí, sí. ¿no? Que es cuando ahora ya vamos a empezar a hablar de protagonismos de la obra. Este retrato, perdón, ya los spoilé. Sí, ya, pues ya lo dijiste. Ya lo spoilé. El anciano que aparece en la pintura se cree que era Tiziano, se sabe ya un poco que era Tiziano y se estaba pintando en ese momento. Como bien lo dijimos, fue una persona muy longeva, o sea, vivió pues sus añitos, ¿no? Se me hace muy curioso porque me encuentro en el texto, o sea, leyendo sobre su biografía, me encuentro algo muy interesante, que se ve como un poquito de difuminada la parte, si ven la obra, ya que la analicen, se ve un poquito difuminada la parte donde está... Donde está el viejo. Sí, sí, sí. Donde está el anciano, ¿no? Y entonces se me hace muy curioso porque piensan que era porque ya estaba viejo. Y no era así. ¿Por qué no es así? Porque me doy cuenta al leer esto que ya tenía como cierto contexto de este tipo de experimentaciones que hacía él, porque era una persona muy Tal vez eso que de lo que hablas, que yo no me había dado cuenta, yendo a tecnicismo de pintura, eso pudiera haber sido una veladura, güey, que era capas. O sea, se pintaba por capas. Entonces, la veladura lo que hacía, güey, era con un color más tenue, güey, pintar arriba de otro color para lograr como un efecto, sí, como un velo, güey, por así decirlo, güey. Y entonces ya da ese efecto de más atrás de la capa de enfrente. Oh, qué loco, güey. Y sí, justamente es lo que pasa con la obra. Pero es muy interesante porque esto, en años atrás, por ejemplo, tengo el dato, en 1545, hace un retrato a su amigo Prieto Aretino, que era un gran amigo suyo, y este amigo era un escritor, también renacentista, obviamente. Ay, esos eruptillos, ¿ah? Del agua de Jamaica. Deja de su tonalla, güey. Del Tony. Ay, no nos vayan a desmonetizar Ah, sí, esto, cierto, no es cierto. Dije Tunayán. Bueno, regresa así, trata de unir esto de nuevo. Y entonces Prieto Aretino dice, esta pintura que le realiza en el 1545, o sea, estamos hablando de un chingo de años, un montón de años antes. Dice, y es una cita, dice, 20, 30. me parece más esbozada que terminada. O sea, ya esta experimentación como de difuminar la pintura, Ya lo tenía de jugar, controlado, sí, ya 30 años después. Sí, Sí, ya pues cuando sí. lo pintó ya Órale. lo había pensado, güey. O sea, dijo, voy a ponerme de esta forma, voy a hacer un autorretrato y me voy a pintar de esta forma para aparecer en la parte de atrás. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre Más eso. como más desplazado, más Para verme como... más viejillo. Ajá, o tal vez acá como... No sé, ¿no? A lo mejor como... Desvaneciéndose pues, en el ajá. espacio. Como Puede que ser. ya se iba, ¿no? Tal vez. Ajá, es que en algún momento empiezas a sentir Cuando pues eres este regreso, viejo, güey, ¿no? cuando eres Sí, viejo, güey. güey. Es que Pero loco. también que viejo, ¿no? O sea, no es lo mismo ¿Qué? ser... Pero también qué viejo es ese Tiziano. Oh, qué viejote, ¿no? Ay, güey? qué viejo, no. Y justamente, al analizar la obra,
surgen algunas preguntas que era lo que le platicaba. Ese viejito, Síguele, me perdí, que me perdí. ese viejito delicioso. Me lo tenía aquí en la garganta. Sí, me lo guardé. Me lo guardé. Bueno, Entonces, surgen unas preguntas sobre la misma obra, que es, ¿qué es esto? ¿Qué significan las inscripciones en latín? ¿Cuál es la identidad, que ya les spoilamos un poquito sobre eso? ¿Cuál es la identidad de los protagonistas del cuadro? ¿Existe alguna relación entre los rostros y las cabezas animales? ¿Todos los elementos de esta obra tienen una relación entre sí? Y bueno, como no hay forma que podemos utilizar como para poder empezar, es irnos un poquito para atrás. Y en el primer capítulo, ¿se acuerdan que hablamos de un personaje que iba a ser importantísimo para describir esta obra, para poderla entender y para poderla analizar? Que es Andrea Alciato. Andrea Alciato, con su obra El Emblematum Liber, ¿no? Y les quiero leer un poquito sobre eso, porque eso nos va a ayudar a entender un poquito más esta obra. Andrea Alciato fue un famoso jurisconsulto y humanista milanés. También se consideró uno de los profesores mejor pagados de la época y es uno de los padres de la emblemática, entre comillas. Lo que vuelve interesante al autor fue que, a pesar de ser un gran estudioso del derecho de la época, dedicando largas jornadas de su labor académica a glosar leyes reunidas en el Código Justiniano, llamado el Digesto, encuentra tiempo libre para generar y seleccionar composiciones, sentencias y epigramas, algunos de tipo jurídico, también pues porque él tenía esta condición jurídica, pero también encuentra como otras que son más generales, unas escritas por él, y también otras, tantas que también las traducía y las metía y las iba escribiendo, ¿no? Forma un pequeño libro que pudiera servir como modelo. Así lo dice él en el prólogo de este mismo libro, creo que se puede encontrar en línea, a los cortesanos a la hora de elaborar sus empresas. Y ustedes dirán, Chihuahua, sus empresas, pues sí, de ahí viene un poquito esta condición de pensar en las empresas. Fíjate qué loco la conexión que encontramos aquí. Estas empresas eran pequeñas imágenes heredadas de los escudos heráldicos, que resumían los propósitos de la vida del cortesano. Los cortesanos, estamos hablando de los burgueses. Lo que pretendía entonces Alciato con su obra era inspirar a los nobles a escoger motes con una carga ingeniosa, culta y de un carácter autorizado. A esta unión dialéctica entre la imagen y el símbolo personal cortesano lo llamaríamos emblemas, por eso se le dice que es el padre de los emblemas, tal vez para funcionar como ejemplo para los engarces de joyería, porque se colgaban como piezas con esas imágenes. Sí, claro. Y estas empresas justamente eran escoger esto, ¿no? Los motes, traigo una definición de motes muy cortita, que dice: nombre que se le da a una persona en vez del suyo y que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica peculiar que lo distingue. Eso es un mote. Un apodo. Un apodo. Básicamente, Sí, pero sí, un sí. apodo chido, ¿no? O sea, Claro. pensamiento de tiburón. No. No era como no, el no, jeringas, ¿no? Bueno, sí Era sería un como mote. El león de... El suadero. Ajá, no era como... el no era el suadero. mofles, ¿no? El mofle, sí, era más como más el más fino. el león de del... Venecia. exacto. O sea, Por ejemplo, uno de los motes de Tiziano era la osa. Él la tomó como parte. ¿Por qué? Porque decían que la osa, cuando tenía a su bebé... A su océs, ¿no? A su océs, ¿no? Cuando tenía a su océs, ¿no? Nacía sin forma. ¿Que no estamos Entonces- hablando de cultura? me confundí de programa. Y se va el Ya, güey. se va, güey. A ver, ¿qué? ¿No tenía forma y luego? Y entonces cuando daba a luz era una masa Amorfa. amorfa, sin forma. Y con su lengua le iba dando forma, Órale. como el pintor, que Ah, da algo así, ok. que no Le tiene quita forma. La placenta, la y obra ya de le arte. quita todo, sí, porque obviamente sale en la placenta, pero pues era un proceso que viene obviamente de atrás. Y todo el Una proceso símbolo. alegoría. Una alegoría. Pensamiento alegórico. Órale. Pero bueno. Está sabroso, ¿no? Y así como dato muy interesante, cuando él ya Alciato acaba de redactar esto, se lo manda a un amigo que se llama Conrado Pautinger,
para que lo lea, también era un jurisconsulto para que lo leyera, le diera su Analice. retroalimentación. Y cuando lo lee este güey dice, no mames, está bien chido, güey. ¿Qué pedo? Está muy cabrón esto. Entonces no le pide permiso y se lo manda a un impresor que se llamaba Steiner. Recordemos que ya estábamos en un momento en el que la imprenta, Sí, ya. que es una de las cosas más Bueno, que la más- imprenta ya funcionaba, ¿no? No, ya tenía... Gutenberg lo único sí, que hizo fue mejorarla, ¿no? claro. Patentarlo, Sí, de no, cierta ya en este forma. momento histórico Las ya letras, era ya toda una este- industria, o sea, ya la imprenta, pues es como ahorita el internet, Sí, güey, o ya. sea, Estaba a tope, tío. es a por todo, Por todo. a por todo, tío. Entonces, se lo manda a este güey que se llama Steiner. Y bueno, estaban muy inspiradas por las fábulas de Esopo, que fueron estas en ese entonces al sur de Alemania, ya estaban en circulación, Ok. entonces muy inspiradas por esto. Lo que hacen es tomar el texto, porque ahorita estábamos hablando solamente de un texto, y lo que hacen es mandárselos a un pintor que se llama John Brew. Y hace ilustraciones John Brew. de Órale. estas empresas, de estas como Como sentencias, de estas... belgas en la figura, ¿verdad? Ajá. Como flamenco, holandés en la No figura. sé, fíjate Pero que yo- ya ilustradas y con el No, libro, Haz de cuenta contenido. que le mandan el libro, güey. Le mandan Ok. el libro y entonces John Brew las ilustra. Ok. Y entonces al ilustrarlas, justamente es el gran acierto de la obra, güey. Porque por sí mismas las sentencias ya se escribían, ¿no? La misma estaba muy inspirado, por ejemplo, en otro, por ejemplo, en la Adagia, ¿no? Que era de Erasmo de Rotterdam, que también estaban ilustradas. Entonces, Órale. ya se dan cuenta que la idea de la conexión entre el texto y la Y imagen, Ya. estaba... Y esto no lo supo al chato, güey. No lo supo hasta que ya estaba... Ya estaba ahí en Sí, físico, ya estaba en claro. físico. Ya le llegó su copia y dijo, ah, chica, esto lo escribí yo. Ay, me quedó bien chido. Órale, qué chido. loco. ¿No? Y Órale. entonces Sí, el lo hace cómic, y, ¿no? y está muy cabrón. Ajá, sí, podría ser, ¿no? La interpretación de la idea, güey. Sí, pues Del no ma- concepto, Ahí fue güey. donde, por ejemplo, John Es que Brew... está súper de la mano de la Qué iconografía. loco. De la Sí. iconografía, ¿no? Que ya habla, que bueno, ahorita estamos hablando de la emblemática, que es algo bien interesante, porque decíamos, hablamos de iconografía y la emblemática parte de la misma, pero tiene sus diferencias, ¿no? ¿Cuáles diferencias existen? Para que sea un emblema canónico, perdón, canánica, canánine, para que sea un emblema canónico, o sea, que tenga como esto, tiene que tener una cosa que se llama la triplex. Ahora sí que la triplex. Ok. Triplex. La llave. ¿no? Tiene que tener la llave. ¿no? Y estas llaves, estas tres cosas, por eso es triplex, es una cosa que se llama lema o mote, que ya dijimos que es el mote, que es como el apodo, nombre, imagínense. lo que dice. Exactamente. Otra cosa que es la imagen o la pictura, que sería la pictura, bueno, es en latín. Y el epigrama o comentario llamado subscripto, ¿no? La importancia Ok. de este libro empieza a ser palpable justamente de inmediato. ¿Por qué? Pues Claro. porque se dan a conocer cosas que ya tienen un grado intelectual, que aparte van acompañados de una imagen y que aparte eso va acompañado de un texto explicativo que no solamente te decía de dónde venía el mote, sino que te decía de cómo podías partir. Ok. Que fue muy Pero- usado. Ay, perdón. No, sí. Date, No, date, no. baby. Bueno, no iba a decir, supongamos que también puede partir mucho sobre como más atrás, güey, como los escudos, podrá ser también. Sí, Sí, es de que ahí viene, ¿no? justamente De las heráldicas. de las De heráldicas. la heráldica, sí, de exacto. la heráldica es de donde se toma este ejemplo y entonces se le empiezan a dar, pero ya como no solamente la imagen. Claro, es la güey. imagen, es la Oh, eso está pictura, más chido, güey. es el lema, que es el mote, como la marca, digamos, y aparte se le da una explicación, Una de lo que está explicación. funcionando exactamente. Está Yo muy iba a chido. comentar más bien lo que eran las órdenes, ¿no? Ah, Por ok, ejemplo, sí. Ah, por ejemplo, exacto. ok, Sí, los sí, sí. templarios, Los güey, tem- los rosacruces, güey, Perfectamente. Sí, de hecho, sí, cierto. ¿Cómo se llaman estos otros hombres? Los alemanes. rosacruces. Los franciscanos, los dominicos, ¿no? Bueno, Bueno, más eran bien- órdenes. Más bien, sí, pero órdenes militares, ¿no? Ok. Eclesiásticas, ¿no? De cruzadas. Ok. Que eso sí, bueno, es posterior, ¿no? La imagen, pero sigue siendo, creo que, medieval. Pero yo creo que en ese punto, güey, yo supongo que
si eso es como No, estamos primitivo. hablando del 1100. Ajá, si eso es Sí. primitivo, pero ya obviamente la conceptualización de la idea hacia la imagen sobre lo que la orden estaba demandando, güey, y ya lo hacían como Digo, porque tú has el hecho dibujo. trabajos así, güey. Ajá, sí, exacto, No, güey. estás familiarizado con... Pero esto ya es como, ok, güey, ya existe, güey, la idea de que este güey desarrolló todo no sé, una explicación, güey. Sí, claro. Y- Todo un estudio. Un no solamente es estudio, explicación, sí, es no, más bien un es el estudio, porqué, perdón, sí, güey. sí. Y ya con eso parte sí es más fácil entenderlo, ¿no? Claro. Y también justificar lo que estás haciendo. Eso También está como bien chido, artista. güey. Sí, Es- claro, es güey. muy loco. Bueno, Órale. retomemos entonces Teutones, iba a decir. la obra. Se me borró, Partiendo- ahorita me acordé. Los La otra teutones. orden eran los Oh, teutones. ok. Bueno, ¿Los y luego, teutones. Ah, los teutones. Y no. Pero los teutones, ¿de dónde parten? Bueno, ahorita platicamos de eso. Retomamos Germania. entonces la obra. Partiendo de lo que probablemente sea la reinterpretación o ampliación de Tiziano de un mote o sentencia en latín que dicta. Y ahí les va mi latín. Ex A preteritum, ver, déjate cortar. ex preteritum, present prudetar agi, ni futuro etsomen, o etsonem, de turpet. Ándale. Más o menos por ahí sería la en latino. Vean, Sí, pues sí, vayan sí. a buscarla la traducción. La siempre voz. los mando a que investiguen por su parte. Sí, También les güey, voy a toda la ya lo tarea. tienen, ya están viendo el video, pues ya nomás cambian Un poquito así. cambien de Váyanse por allá. pestaña. Que se puede traducir como a la vista del pasado. Recordemos, esto, ok, sí, esta, sí, sí. esta inscripción está en la parte de arriba un poquito difuminada, de hecho. Hablando de, Sí, de las sí, sí. veladuras y todo esto, un poco difuminada en la Eso parte está de hasta chido, arriba, güey. ¿no? Eso. Y se puede traducir así: a la vista del pasado, el presente obra con prudencia si el futuro no malogra la acción. Esta Claro. frase autoritativa indica la primera pieza de este rompecabezas, ya que facilita la interpretación del cuadro. O sea, si nos vamos desde arriba del cuadro, obviamente, Sí, que es lo... Te como da- lee uno, te da ¿no? la entrada, exactamente, De tú arriba a lees. abajo, de izquierda a Claro. derecha. Exactamente. Ves el cuadro, ves la inscripción en latín y te está diciendo, ok, parte de aquí. No te desesperes. Es una pieza rara que de repente vas a decir, órale, está bien loca, pero pues si te partes Sí, de ningún claro. lado, obviamente pues no la vas a entender, ¿no? Entonces, lo primero es entender que lo que te está refiriendo es a dónde estás llegando, ¿no? Esta sentencia señala los tres tiempos del hombre y de las bestias. Claro. El pretérito, el presente, el presente y el futuro, ¿no? Ujú, claro. Lo explicaría así de izquierda a derecha. La vista del pasado la representa el anciano y el coyote o lobo, concentrando su mirada a la izquierda desde nuestra perspectiva. El presente, encargado de obrar con prudencia, observa junto al león y de forma frontal el acontecer Sí, cotidiano, claro. ¿no? Ve el presente. Sí, claro. ¿No? Por último, el encargado de darle consistencia a la acción del pasado y del presente está representado por el muchacho y el perro que jadea, volteando al rostro hacia nuestra derecha, indicando probablemente la ansia al futuro. Sí, claro. Y ya de ahí queda, de ahí... Acá, ¿no? sentí Pinche así es todo. física Sí, cuántica bueno. eso, güey. Güey, es muy loco, güey, porque de ahí te partes para poder entender una obra y ahí te das cuenta que no son intraducibles, güey. Con ciertos datitos, con poquitas cosas, ya puedes entrar y decir, ok, entonces Tiziano, ya ahorita estamos contestando Sí, sí, preguntas que nos hicimos hace rato. Sí, claro. Siendo Tiziano- viejo. Ajá, siendo el viejo, él representa el pasado. Sí, claro. Él se quería poner en una veladura y decir, yo soy el pasado, mi hijo... Que eso lo hace más el épico, güey. presente. Porque Sí, si lo hubiera todavía. dibujado de Maduro, a lo mejor hubiese Ajá, estado claro, diferente, como su ¿no? representación de él así en Maduro. Bien joven, bien chavo. Ajá. Ajá, él está muy Chavo, ¿no? anciano. Se claro. pone bien guapo, ¿no? Así como monumento Calamardo, alego- Calamardo Ajá, guapo, güey. güey. Los ojos azules. ¿no? Este me lo trajeron de Afganistán, Creo cabrón. que sí tenía ojos Su azules, monumento al ego, güey. Sí, Pero sí. como es viejo, ya se ve en otro lado, güey. creo. Entiendo. Incluso esa niebla, esa neblina que se pone Es que es- iba más allá de la biografía, ¿no? Estaba Sí. diciendo algo, güey. Sí, trataba de explicar algo. La prudencia. Claro. Ay, Pagamos y ya nos vamos, ¿no? A Ya, cotorrear, ya se güey. acabó. Entonces, hablando de esto un poco sobre este terreno, empieza a especular de cómo comprobar si este mote
ya era algo que ya existía, que es, y no hay forma, al menos si yo estoy muy limitado, espero que sí exista alguien que diga, de aquí lo agarro. El Ok. mote, no existe un dato exacto de dónde lo De dónde agarra se haya Diciembre, inspirado, güey, o sea, claro. de dónde se haya inspirado para poder agarrar el mote. O sea, Panofsky, que era, que yo lo dijimos en el capítulo pasado, era alguien que le encantaba Tiziano y Oye, Naum. antes de Panofsky. Y otros, sí, claro. Que tengo en tu El libro. mismo León Battista Alberti, que Alberti. era ay, ¿cómo se llama Ahí este? tengo tu libro. Ay, ¿cómo se llama? No me ¿Cómo se llama acuerdo. este? Vasari. Giorgio Vasari. Giorgio Vasari. O sea, ay, ese. Bueno, X. La cosa es que es muy interesante plantearse justamente esta idea de que no se sabe de dónde viene, pero lo tomó y lo representó de una forma muy interesante, ¿no? Para hablar, y quisiera como focalizarnos un poquito a la pintura o a la imagen, porque es lo que nos está llegando y es gracias a esta labor es que se vuelve tan importante, ¿no? Para hablar de la pintura, con fines prácticos, tomaremos solo la referencia de Alciato, ya que no podemos hablar de Cesare Ripa, por ejemplo, o de la iconografía como tal, porque ya nos dimos cuenta, o a los estudios que se le han hecho, no es algo que digo yo, es algo que se han hecho los estudios sobre esta misma obra, representa un emblema, ¿no? Es un emblema como tal, o sea, Tiziano casi Sí, claro. prácticamente lo que se cree es que lo haya casi calcado y él le dio una reinterpretación a ese emblema. Pero él pone la pintura como un emblema y al ponerla como un emblema le da esta carga simbólica a la imagen, ¿no? Entonces, hablamos, como ya les dije, el Emblematum Liber, que es la obra de Alciato. Y Alciato dedica por lo menos 10 emblemas, donde los humanistas y artistas de la época pueden inspirarse para plasmar la idea de la prudencia. Pero es en una llamada específicamente los prudentes, se podría traducir, donde representa la imagen de Llano Bifronte, dios romano de las puertas, que se entenderá, es el encargado de controlar los comienzos y los finales. Llano. Llano, ¿no? Sí, Ok. dos rostros. Tiene 2 rostros, ¿no? Esta sentencia decía, ¿no? Suscripto, que decíamos que tenía que tener ese La bicéfalo. exactamente. Muy egipcio. Y que lo retoman. No, prácticamente muchísimo, güey. Todas las culturas. Las Y águilas, lo bicéfalos. brifontes Ajá, sí, lo trifontes todo doble. son imágenes con 2 cabezas o 3 cabezas, o lo vamos a ver en un montón de lados. Hasta Oye, en- sí es cierto. Hasta hay una en. Precisamente en. No recuerdo si es Michoacán. No recuerdo si era el Imperio Purépecha no, era Zapoteca, güey. Eran los zapotecas en Oaxaca. Ok. Había un mito de un águila bicéfala que se robaba a los niños Árale, para qué loco. comérselos. Órale, está locochón. O sea, Una águila gigante bicéfala. y es algo que se va a repetir, ¿no? O sea, cómo se está Sí, repitiendo está en culturas. constante. Qué loco. Pues Bueno, es La sentencia decía lo siguiente, decía llano, bifronte, o sea, de 2 cabezas, que conoces el pasado y lo porvenir, que contemplas lo de atrás y lo de delante ves. ¿Por qué te pintan con tantos ojos y rostros? ¿Acaso es porque el hombre es circunspecto? ¿O simboliza una imagen? Circunspecto es que era chido, que se come... La definición sería seriedad y reserva de una persona al hablar o al actuar. Una persona prudente. La prudencia, sí, Regresamos a la claro. prudencia. Sí, la prudencia. No. Comportarse acomedidamente. Acomedidamente, exactamente. Sí, ser acomedido, ser buen pedo, ser prudente, saber dónde puedes decir una grosería, dónde puedes decirla no. Portarte Hablamos de a- procesos Que- morales, que ciertamente, también- ¿no? Que eso también se adquiere con el paso de los años. Portarte Exactamente, a no la es algo- altura. No es algo que va Bueno, a se pasar. fomenta, pero se va. Por eso, por claro, eso, sí. Action and the Turpin, Perdón. ¿no? Ah, no, No. claro. Action and the Turpin, que no malgaste, que el Ajá. futuro no malgaste malgaste el el pasado, pasado. su presente. Para y no afectar el para futuro. para no afectar el futuro, ¿no?
Por eso Ya la regué. Ah, sí, sí. un chingo. Perdón. Híjole, no, hombre, la voy a pagar de viejito. No, ay, sí, güey, o sea, te Sí, reirás. pues sí, sí, Ay, sí, pero- el líquido de las rodillas. güey. Ay, de repente, ay, yo pude yo hubiera sido buen escritor, pero me chingué la rodilla. Pues me chi- ¿Eso qué tiene que ver, Carlos? Pero me fregué la rodilla. Ay, me chingué la rodilla, era un chiste, eres un me chiste del Me 2000. están comiendo. Me salió un lunar y ya no pude, carnal. Ya no pude con Es eso. una pestañita más. Bueno. La imagen ilustrativa presenta a un hombre con dos cabezas, justamente como lo habíamos dicho, justamente con una que observa hacia atrás y otra hacia el frente, sentando con una expresión corporal relajada. De hecho, la imagen, yo creo que si la tengo, se las pongo ahí en imagen para que la vean. Está relajado, sentado como en un tronco, unas piedritas. Y la otra que está viendo hacia el frente, sentado en una expresión corporal relajada y meditativa. Este dios representará de forma vital los umbrales del ser humano, la antesala del acontecer cotidiano y el impacto de las decisiones del futuro. Pero como lo comenté antes, no será este único ejemplo que tiene al Chato. Propone como emblemas otros tipos de emblemas también como la prudencia para poderlos tener. Unas páginas más adelante aparecerá la autorita. Las autoritas eran justamente esto que habíamos dicho, ¿no? Una imagen que tenía todos estos textos y todo, ¿no? Donde se representará al dios Mercurio. Es el análogo del dios Hermes griego, pero esta vez de forma trifonte. Se representa con tres rostros. Que según textos de Panopsi es la relación del tiempo y también de la prudencia. No. Ahora algo aquí muy, muy chingón que me encontré justamente. Este emblema está nombrado como Ars Natura Audibans, ¿cómo sería la pronunciación en latín? Ahí se las pongo en la pantalla. El arte ayuda a la naturaleza. Y aparte de presentar a Mercurio, también muestra a la imagen de Fortuna, que es la diosa de la buena y de la mala suerte. Okay. Sin afán de ahondar demasiado en estos atributos, porque pues ya nos tendremos que meter aparte a relacionar, dice, así como Fortuna descansa sobre una esfera, Mercurio se sienta sobre un cubo. Él preside las artes, ella las variadas oportunidades de la vida. El arte se desarrolló para contrarrestar los efectos de la fortuna, pero cuando la fortuna es mala, a menudo necesita de la ayuda del arte. Por tanto, jóvenes estudiosos aprendan buenas artes, que traen consigo los beneficios de un resultado sujeto al azar. Es como la vocación moral Exacto. que tenían los dioses sobre la misma enseñanza, ¿no? De la juventud. Exacto. Se formaban. Claro, Que estaban formando, te y que es crean algo que se una- sigue permeando y que seguimos Que viendo. hasta ahorita también me pongo a tripear. Es como de la moral nace la estética, ¿no? Sí, claro, Entonces, sí, también del es pensamiento como- moral Sí, el pensamiento surge de la la moral. estética, ¿no? Por eso se llama así, el arte ayuda a la naturaleza. La naturaleza entendida obviamente es de pensamientos griegos, ¿no? Es como Sí. la naturaleza... Sí, de esencia, tal vez, ¿no? Más ajá, como una como de- esencia. Somos naturaleza y somos cultura. Y somos cultura, y el arte representa todo esto, es algo que no El podemos... arte es la atra- representación cultural de la naturaleza. Exactamente. Oh, Muy bien eso. cierto. Y que también es lo que está hablando aquí es de una esencia prudente, ¿no? Revela el último renglón, algo muy importante, la que es la prudencia, ¿no? Los conocimientos que del estudio de las artes se obtienen, por eso Mercurio se posa sobre un cubo, ¿no? Como lo dice al Chato. Se posa sobre un cubo porque representa la solidez y lo invariable. Un cubo, Sí, sólido, es claro. sólido, ¿no? Sí, claro. a diferencia de Fortune, Fortune, que se está parada sobre una esfera, Sí, símbolo no. del movimiento y del azar, o lo aleatorio de lo bueno y de la mala suerte. Por eso, en pinturas medievales, se representa pintada como una ruleta que gira de forma errática, ¿no? Mencionada, por ejemplo, en el Codex Buranus Sí. de Carmina, o el Carmina Carmina Burana, Burana. de origen medieval, ¿no? Y es una cita. Destino monstruoso es una cita de la Carmina Burana. Destino monstruoso y vacío, tu rueda giratoria. O sea, la rueda que sigue Sí. girando. La vida es eso, buena y mala suerte. La Esta feria. se convertirá años después en la famosísima O Fortuna,
de la cantata homónima del compositor sería como Karl Orff. Karl Orff, sería como la pronunciación más cercana. La cantata es una pieza musical escrita por una o varias voces solistas con acompañamiento musical, generalmente de varios movimientos y en ocasiones con un coro. El O Fortuna. Esa es famosísima, güey. O sea, Sí, neta. sí, que ya después muy retomada en el folk. Ajá, El mago de Oz, güey. No, Therion, ¿no? Lo usa mucho. Terio, Sí, pues más como gothic, ¿no? Gótico, ópera. Gótico, ópera. Ópera. Y está muy, o sea, es un juicio, pues totalmente moral, güey. También que habla sobre los procesos de las injusticias, güey. Por eso Claro, si güey. ven la traducción, es totalmente un juicio sobre los procesos históricos que se estaban viviendo en ese momento. El Codex Buranus fue escrito por los goliardos en el siglo XIII. Es el dato que conseguí. Los goliardos eran frailes o como frailes vagabundos. Se les consideraba como frailes vagabundos. Ok. Que no tenían como un lugar establecido y vagaban. Ok. Se les adjudica el código Buranus o el Carmina Burana a estas personas. Tiene que ver con el gregoriano. Con el gregoriano y todo este rollo, pues me imagino que sí. A su vez el gregoriano tiene que ver mucho con el mantra, ¿no? El repetir la oración para entrar en un estado. Trance. Sí, la repetición, exacto. Sí, cierto. Entonces, Ay, sí, llega. güey, y nos quedamos acá, ¿no? Toda esta representación es justamente para hablar sobre la prudencia. Pero ¿qué relación tenía justamente con el autor? Ya estuvimos hablando un poquito sobre eso. La relación que tenía con el autor. Bueno, pero ¿Tiziano le puso alegoría a la prudencia? No, eso fue. No, ya desde el último capítulo decíamos que, bueno, el capítulo anterior, hablábamos justamente de que no era una. No existe un consenso específico Claro. de la Del Autoría. título de del la, título del de la título de la ni obra. de la autoría, o sea, autoría de la aunque se obra. sabe casi está al O sea, es que 80% suena seguro. chido. Ajá, sí. Sí, Sí, es como suena esto, chido, sí se va a Se llamar. habla de la prudencia. Es que se hace todo el análisis gracias a esto. Sí, llegas al concepto de la prudencia, Tú claro. decías que eran los 3 estadios de la De la vida. de la exactamente, existencia, de la me acuerdo que existencia, decías. sí, había Ese es un dicho. nombre también que tiene, alegoría de la prudencia, triunfo de la prudencia sobre el tiempo. Y es que estamos hablando del tiempo, o sea, era un momento muy específico. Pero y ahora quiero retomar algo muy interesante que hablábamos. Quiero retomar algo que platicábamos en el primer capítulo, ¿Qué? que era la idea del espejo. Ok, sí. ¿Por qué lo quiero hablar con eso? Ujú. ¿Por qué para Tiziano era la idea del espejo? Chin, 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 chin. Porque era un espejo. ¿Ustedes por qué piensan que es un espejo? Y esto es ya como como ya mi interpretación personal, mi pensamiento Ya personal. nos brincamos todo hasta el aparato Sí, crítico. ya, Fin. ya. Nos vamos a ir a la Luego se murió. Pues, no sé, a ver, dense ustedes. Yo no también lo sé, tengo ahí güey. 2-3 teorías, güey. Ahí te va. ¿Tu espejo? Mi O sea, análisis, ¿por qué creo que es un espejo? ¿Por qué varios autores no tomaban como tal la idea del espejo? Yo la abstraje de cierta forma y por eso la atendí. Porque esta obra se sabe que esta obra estaba puesta en su bóveda, donde ok. tenía su dinero, ¿no? Entonces, al estar donde guardaba su dinero, esta obra la pintó exactamente, era del tamaño no es una obra muy grande, las dimensiones chica. es una obra chiquita. Entonces, estaba puesta justamente atrás de su bóveda donde tenía el dinero. Entonces, Tengo que ser prudente para hay que la ser hora prudente, güey. Hay que verse A que me quede de el viejito. pasado, exactamente. Saber dónde darle al presente, que era su hijo. Claro, el del que centro. El del centro. Y el que aparece el muchacho era su sobrino. Mm. ¿No? Su nieto. Su nieto. ¿No? Ya lo Su denigraste. concuño. Entonces, ya Era su primo, pero que era de su tía. porque no tuvo hijos. ¿Sabes?
Y entonces, Ok, sí, cada que cada abría vez la que- veía. cada vez que quería agarrar dinero de la bóveda, tenía que verse, güey. O sea, tú dices que tenía que ver hasta con el patrimonio, ¿no? Sí, claro. Claro, con las sí, decisiones prudentes es que verdad. tenía que tomar, güey. Pintó una obra toda inspirada en la idea de la prudencia, justamente para recordarse a él mismo como emblema, como gran pintor, que no se podía ir de loco, güey. O sea, que no podía agarrar acá. Bueno, ahorita sí nos vamos a poner una pedota. Voy a agarrar Pues sí, el hecho de que lo hayan chelines o encontrado- qué, no sé qué. Pero- No pero- sé si ya eran las liras. Las liras, ¿no? Bueno, pero Mm, si, ¿sabe qué si, es la si ya monarquía? estaba viejo, güey, yo hubiera agarrado todo, güey. Bueno, ya con- yo me lo No, pero justamente esa es la idea moral de la Sí, prudencia, claro, sí, güey, sí, obviamente sí, de lo que totalmente. y también del contexto y Pues todo, también, obviamente a lo mejor o sea, ahorita ya no sería eso. que dices eso, pues sí, de que estuvo ahí en su bóveda donde guardaba el business, pues sí tiene sentido, ¿no? Con la relación material, Y es donde monetaria. se volvía el espejo, para mí. Es donde se volvió el espejo. Yo no sabía eso y así tripié que el espejo se vuelve precisamente en el instante, ¿no? O sea, ahorita estoy anciano. O quizá un... Así como me vi, me verás, culero. Ajá, Así, sí. ¿no? O un recuerdo también de, Sí, de claro. todo lo que hiciste, ¿no? O sea, también ese proceso que tuvo llevó hasta aquí. llegar... Ajá, exacto, güey. O sea, Sí, toda todo- su carrera, ¿no? Por Ajá, así sí, claro. decirlo, Sí, ¿no? porque ya era un Toda su momento- fama, toda su carrera, güey. Verse primero meco, güey. Luego verse madurando. Y cuando maduras eres todo un monumento al ego, güey. Pero ya cuando te haces viejo, güey. Pero también Qué es verga, cuando sí es tienes, cierto. pues precisamente ese león, güey. Pues, es cuando Ajá, tuvo sí, toda sí, la sí. fuerza, Sí, claro. hizo, Sí, con esa produjo, fuerza. desarrolló. Y ese es el punto intermedio en donde decides si te vas a la verga, güey. Siendo esa fuerza, si la mandas a la verga, güey, o la utilizas para crear ese patrimonio, Pero ¿no? ahí precisamente también Y cómo dicen, ¿no? fortaleces la que, misma que de joven era o sea, de joven el joven, el niño, güey, eran como las bases, ¿no? Sí. Y eso también es como la moral, ¿no? Reflejada, ¿no? Sí. Sí, Mi sí, sí. moral sigue, mi Sí, moral claro. se transformó. Sí, y era lo que Sí, decía, exacto, güey. lo que la inscripción, la misma inscripción dice, ¿no? O sea, Ujú. yéndonos un poquito para atrás y si eras, es eso. La vista del pasado, ¿no? A la vista del pasado, el presente obra con prudencia. O sea, también le estaba diciendo, también era un Sí, juicio también, moral al hijo, güey. Y a Ponte su, y vivo. a su presente. A su digo, presente. a su pasado. Ajá, sí, sí. Que él se representa como el pasado. Ajá, pero era su pasado. Al final de cuentas, su pasado Sí, ya, es ya el- construyó, ¿no? Ajá, su pasado es lo que es el presente para su hijo o su nieto. Qué loco. Sí, y justamente eso. El presente tiene que hablar con prudencia y el futuro tiene que intentar que no malogre todo el pedo. ¿Y cuántos, no lo que dices, ¿no? De repente, pues, papá millonario, güey. Ah, claro, Tienen al sí. hijo y pues le dan todo, no le enseñan a hacer nada en la vida y al no enseñarle nada, pues lo dejan Sí, 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 cojo, güey, indefenso. lo dejan indefenso, güey, porque pues el padre se va a morir, ¿no? Sí, Es y el la- abuelo Coyote, Sí, el abuelo que es coyote, ya, Coyote. ese está buscando carroña y justamente se hablaba es algo que ya de repente se los pongo ahí como extra. Pero por ejemplo la idea del perro, güey, la idea del perro es una cosa, una locura, güey, o sea, cuando me puse... hay Pero un lib- fíjate que también el coyote, yo defendiendo O sea, a los animales, caninos. a los caninos. El coyote no siempre busca la carroña, güey. Y cuando caza de frente. A diferencia del lobo, que por lo regular caza en manada y busca llegarle por atrás, ¿no? Rodearlo. A la presa, ¿no? Pues Rodear. llegarle por atrás, ¿no? O sea, no Ok, no va busca de la- frente, y el Ah, coyote órale. siempre va de frente. Güey. Pero Y también es... y es más solitario. Pero también es pero muy... sí come de todo. Sí, por es eso muy, ha muy subsistido. carroñero. Y en Sí, los que últimos como es, años, como es el pasado, ¿no? y en los últimos años, güey, fíjate que eso, el sistema de adaptación que tiene el coyote, ha hecho que entre en una especie de Evolución. güey, porque ya está De yendo a sus- lugares cada vez más al sur, Mira, por ejemplo, cada vez más al ok, norte, ok. güey, a Del- diferencia del coyote que ha mermado. ¿No? Por ejemplo, yo Digo, traía el así... lobo, el perdón, lobo. que ha mermado. El Sí, coyote claro. se está expandiendo. Órale, o se está agarrando más terreno. Ujú. Yo, por ejemplo, sobre ese dato, y por ejemplo, hablando del lobo,
el llamado teriomorfismo, que es esta representación no solamente de 3 cabezas humanas, sino de 3 cabezas animales, Ujú. ¿no? Se ha utilizado durante miles de años para representar la combinación de fuerzas animales y humanas, dotando, por ejemplo, a los dioses con virtudes propias de la naturaleza animal. Ejemplo de esto puede verse o puede ser muy palpable, por ejemplo, en el panteón egipcio. El chacal, Anubis, Urus, el halcón, el buey, Apis y un largo etcétera. La herencia se puede encontrar en el Renacimiento gracias a la fascinación que hubo justamente por el surgimiento de esta cultura, por la cultura grecorromana, ¿no? El triciptum o tricipium era la forma de representar a los animales con 3 cabezas. Ok. Entonces, por eso es que lo vemos representado ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? Si le vamos dando final a este ya. capitulillo. Sí, Yo creo que ya. estuvo bastante intenso. Pues acabamos. Yo dije, yo nunca vamos a acabar. Yo Pues pensé que nunca. yo pienso que hasta fue más al grano, güey. Qué chido, ¿no? Sí. O Que sea, el pasado, porque el pasado fue muy, tal vez, Pues vamos a ir agarrando muy ritmo, ¿verdad? Vamos remolineando, agarrando remolineando. junto con las personas que, Remolineando. que decidan seguirnos, ¿no? Bueno, quiero pedir de nuevo un agradecimiento por la gente que se ha ido dando el tiempo para escuchar un capítulo de bueno, el pasado fue de 50 y tantos minutos y este también va a ser largo. Va a ser un Ujú, capítulo sí. largo y la neta que se vayan a dar el Sí. tiempo para escuchar un capítulo tan largo. Qué chido, Dénselo. qué chido. Y si no, de todos modos ¡Órale! les estoy haciendo los resumen para que los vayan a ver, vayan a darle like a Facebook, a Instagram, le estoy subiendo ahí todo el contenido, a YouTube, Pues a regalar un iPhone. A ver si... Si quieren, No, Play 4. al nuevo Play, les recuerdo, este programa está patrocinado por Winners Aguascalientes, que es una empresa de videojuegos. Está patrocinado también y está motivado también por Pagano Tattoo, que es el buen Dani Zuko, es un gran pintor también. No, yo Ah, creo que que más... artista más- gráfico, artista ¿no? gráfico. Sí, sí, sí. pintor y tatuador, que ese es como su Mm. profesión donde lo pueden encontrar, arroba Pagano Tattoo Arroba Pagano MX. Tattoo MX. Somos patrocinados también por la marca Sutung, que es una marca de, ahí véanla, a ver si la alcanza a ver. De todos modos les voy a poner la imagen ahí de frente a ver si sale. De hidromiel, que la neta está muy chida. Nos Está llegaron buena. unas, ahorita nada más que estas están calientes, por eso no nos las estábamos tomando. Está muy buena. Y este lugar tan bonito, si dieron cuenta, cambiamos de spot, vamos a Pero estar está en el cambiando mismo así. lugar. Pero es el mismo lugar, es el estudio 520, Sound Lab. exactamente. Con el Para que Mikey. se vengan. Como cierre, quisiera decir una frase que le dice Frodo a unos elfos cuando se encuentran, que era una frase y dice... No mamen, ¡No mamen, culeros! ¡Ya valió madres! El Encila, Lumeno Metielmo. Las estrellas brillan el día de nuestro encuentro. Nos vemos, muchachos. Bello Tolkien. A huevo. Excelente.